El día de hoy nos toca un webinar sobre el capital propio tributario. ¿Qué tan complejo es cuadrar su razonabilidad? Y para lo cual nos acompaña Rodolfo Ayala. Él es supervisor tributario de nuestro partner Círculo Verde, quien nos va a dar la charla el día de hoy. Recuerden, como siempre, comentarios los dejan en la sección del chat y las preguntas, para que Rodolfo las conteste al final de la charla, las pueden dejar en la sección de preguntas. Adicionalmente, les recuerdo que, como siempre, nuestro webinar está siendo grabado y el día de mañana estará disponible en todas nuestras plataformas digitales, tanto en la Academia Manager como en YouTube. Bienvenido, Rodolfo. Toda suya la presentación. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los presentes. En esta oportunidad les voy a hablar de un tema que nos complica a la mayoría en el proceso de operación renta, que es la cuadratura del capital propio, específicamente la razonabilidad del capital. Entonces acá la pregunta es, ¿qué tan complejo es cuadrar su razonabilidad? Entonces lo primero que tenemos que saber es cuál es el concepto del capital propio tributario. Entonces el artículo 2, número 10 de la Ley de Impuesto a la Renta, señala que por capital propio tributario corresponde al conjunto de bienes, derechos y obligaciones a valores tributarios. Eso es importante, que posee una empresa. Dicho capital propio se determinará restando del activo los pasivos exigibles, ambos a valores tributarios. Entonces hay que tener conciencia de que el capital propio tributario tiene que considerar los valores del activo tributario y le restan los pasivos tributarios, ¿ya? Y eso también se debe corregir de acuerdo al artículo 41 en los casos que correspondan. Para determinar este capital propio, tenemos dos métodos. El primero es activo menos pasivo exigible y el segundo del patrimonio. Para determinar el activo menos el pasivo exigible, yo debo partir del total de activo según balance. Después a esto debo restarle ciertas partidas financieras principalmente, que corresponden al valor INTO, a los valores financieros, agregar mi valor tributario y restarle el pasivo exigible. En esta opción yo tengo dos modalidades. Una es restar al total de pasivo los pasivos que no son exigibles, o restar solamente los pasivos exigibles que se encuentran en el balance. Después de toda esta mecánica, yo llego a mi capital propio tributario. En el caso del método del patrimonio, yo tengo que sumar las cuentas patrimoniales con saldo acreedor, restarlas con saldo deudor, y el mismo movimiento del método anterior, que es valor INTO, los valores financieros y los valores tributarios, y eso llego a un capital propio tributario. En ambos métodos, mi capital propio tributario debe ser igual. Entonces ahora nos vamos al punto de la cuadratura del capital propio. Para yo cuadrar mi capital, debo considerar mi capital propio tributario inicial. A eso le considero los ajustes en renta líquida, los agregados, las deducciones de renta líquida, más mis ajustes en razonabilidad, y llego a un capital propio tributario final. Esa es la mecánica que yo debería utilizar para cuadrar mi capital propio. Lo más complejo es definir cuáles son los ajustes de razonabilidad, ¿ya? Y este concepto es demasiado relevante. Para el tema contable, nosotros sabemos que para realizar un asiento tenemos la partida doble. Cada movimiento tiene que tener un debe y un haber. En el caso de capital propio, la cuadratura, yo también tengo que considerar esta partida. Entonces, si yo, por ejemplo, realizo un ajuste en renta líquida, debo necesariamente tener esa partida explicada o en capital propio o en razonabilidad. Entonces tenemos que tener bien claro este tema de la partida doble. Entonces, para entender un poquito, tenemos un ejemplo donde tenemos una cuadratura de capital propio tributario que no me genera efecto en razonabilidad. Entonces, el concepto más simple es capital propio, o sea, activo fijo tributario y financiero. Voy a activar el puntero. Tenemos acá en el activo fijo tributario un capital propio inicial de 50 millones. Después tengo ajuste en renta líquida, donde tengo una corrección monetaria de este activo fijo tributario
de 1.500.000, una deducción por la depreciación de este activo fijo tributario de 3.200.000, compras por 5 millones y ventas o bajas de activo fijo por 650.000. Si yo considero el capital propio tributario inicial más todos estos movimientos, yo llego a un capital propio final de 52.650. Y no tengo diferencias. Entonces después en el activo fijo financiero parto con 35 millones, porque tengo que hacer una deducción porque es un valor financiero que lo tengo que sacar de balance. También saco la depreciación del ejercicio, que son 2.700.000. Tengo las mismas altas, las mismas compras. Y las bajas también el valor que tengo que realizar un agregado en la renta líquida. Entonces, llego a 36.880.000. No tengo diferencia en esa cuadratura. Entonces acá, tengo ajuste en renta líquida y en capital propio. El 1.500.000 lo tengo justificado en la corrección monetaria del activo fijo tributario. Los 3.200.000 en el ajuste en la deducción de la depreciación tributaria del ejercicio. Los 650 como baja tributaria, una deducción en renta líquida. Los 420 como una baja financiera, un agregado. Y los 2.700.000 que también tengo que agregarlo por ser la depreciación financiera de este activo fijo. Entonces, como ven, todos los conceptos de la cuadratura que yo realicé se encuentran explicados en la renta líquida. No tengo que realizar ningún ajuste en razonabilidad. Pero ahora tenemos un ejemplo donde el capital propio sí genera efecto en razonabilidad. Yo tengo una inversión en empresas relacionadas. Tengo mi valor tributario, parto con 120 millones de capital propio inicial. Tengo la corrección monetaria de esta inversión, un aumento de la inversión por 20 millones y llego a un capital propio final de 145.640 pesos, 140.000 pesos. Me da una diferencia de cero. Después tengo la inversión financiera, donde yo tengo que deducir el saldo inicial de 90 millones. Tengo la misma inversión por 20, pero tengo una distribución de utilidades. Entonces esta inversión se vio disminuida en 3.500.000. Y llego a un saldo final de 106.500.000. Entonces el asiento de esos 3.500.000 me dice que yo tengo banco contra inversión en empresas relacionadas. ¿Ya? Porque financieramente ese dividendo yo lo tengo que rebajar contra la inversión. Entonces tengo mi ajuste en renta líquida. Ahí. 5.640.000. Solamente realizar ajuste en renta líquida. Tengo mis saldos finales en capital propio, en la inversión tributaria y la inversión financiera. Y este movimiento de los 3.500.000 se me debe ir a razonabilidad. Y lo vamos a explicar más adelante cuál es el motivo. Entonces ahora nos vamos con el concepto de razonabilidad de capital propio. Entonces, ¿qué se entiende por razonabilidad? Es verificar que las variaciones patrimoniales se encuentren razonables en base a la determinación del capital propio. ¿Ya? ¿Y cuál es la importancia que tiene la determinación de la razonabilidad? Es definir si mi capital propio se encuentra correctamente determinado y que esto no afecte posibles determinaciones de impuestos erróneas, porque a lo mejor mi utilidad está subvalorada o sobrevalorada. Entonces, si yo tengo mi razonabilidad correctamente explicada, no voy a tener estos problemas. Entonces ahora vamos a ver cuáles son las partidas que componen estos ajustes de razonabilidad según lo que señala el artículo, el formulario 22. El primer concepto que compone esta razonabilidad es la corrección monetaria de capital propio inicial. Si bien
yo esta corrección monetaria la incorporo en la renta líquida como una deducción, yo no tengo una contrapartida en capital propio. Entonces sí la tengo que explicar en razonabilidad. Después tengo una pérdida tributaria de arrastre. Esta pérdida tributaria de arrastre yo la incorporo en la renta líquida como una deducción, pero corresponde a movimientos de pérdidas de ejercicios anteriores. Entonces yo no la debo computar en mi cuadratura, porque mi cuadratura de capital ve solamente las variaciones del año, y esta pérdida tributaria viene de años anteriores. Tengo rentas exentas, donde estos ingresos no deben tributar, entonces yo realizo ajustes en renta líquida, por lo tanto la contrapartida sería un ajuste en razonabilidad. Tengo retiro o distribuciones de utilidades. Esto corresponde a una disminución de patrimonio que no se ve reflejada en un movimiento de capital propio, o sea, en renta líquida, perdón, y debo explicarla como un componente de la razonabilidad. Lo mismo con el retiro de las utilidades que yo percibo. También no se ven reflejadas como un ajuste en renta líquida, a no ser que yo las contabilice como una variación en el resultado, que tengo que hacer un ajuste, pero si no, deben ser explicadas acá en razonabilidad. Los gastos rechazados no afectos, yo realizo un ajuste en renta líquida para agregar estos movimientos, pero no tengo una contrapartida en capital, entonces la tengo que incorporar en la razonabilidad. También efectos de reorganización, donde yo, por ejemplo, realizo una fusión de sociedades, voy a recibir un capital propio de otra empresa. Entonces yo esa explicación de ese capital que recibo, la debo también explicar en la razonabilidad. Lo mismo con una división. Si mi capital se divide, obviamente yo voy a tener una disminución de mi capital propio en ese año y debo explicarla. ¿Ya? El incentivo al ahorro, que corresponde al 50% de una renta líquida, yo puedo disminuir el 50% de mi renta líquida, por ende voy a tener una disminución en la explicación. No puedo explicar mi 100% de la renta líquida porque tengo esta disminución. Entonces yo en razonabilidad digo, utilicé este beneficio y rebajé el 50%. Y el concepto otros, que puede corresponder a otra variación de la razonabilidad, que no tenga un concepto definido en el formulario 22. Entonces, explicado esto, ¿cuál sería el método, según mi criterio, para poder realizar esta cuadratura de mejor forma? Es el método del pasivo exigible, donde yo resto al total de pasivo el pasivo no exigible. ¿Cuál es el motivo? Que yo en esta metodología yo puedo ver las variaciones del patrimonio, variaciones en el capital, variaciones en resultados del ejercicio, en utilidad acumulada, en reservas. Entonces yo ahí puedo explicar movimientos que se me generen en estas cuentas. Entonces ahora vamos con un ejemplo, para que se vaya entendiendo lo que se explicó conceptualmente. Tenemos una renta líquida real, donde tenemos una utilidad del ejercicio de 786 millones. Se realizaron ajustes, un agregado por gasto por impuesto a la renta, que no se encontraba provisionado, por 89 millones. Entonces, al no encontrarse provisionado, yo realizo el agregado de la renta líquida y, como me señalé anteriormente, este gasto es un gasto no afecto. Entonces, lo debo incorporar como un ajuste en razonabilidad. Después tengo el reajuste del artículo 72, que también es un gasto no afecto, también lo incorporo en razonabilidad, gasto de impuesto único, el artículo 21, razonabilidad, gasto no afecto en razonabilidad. En este caso, tengo un gasto rechazado afecto, este no aplica en la cuadratura. ¿Por qué? Porque yo debo hacer una rededucción en la renta líquida, porque esto se va a una tasa, un impuesto distinto, que es el impuesto único, del artículo 21.
tengo el activo fijo, donde yo lo ajuste por la depreciación financiera. Esto sí tiene efecto en CPT directamente. La depreciación tributaria, la corrección tributaria, corrección monetaria, y tenemos activos que fueron llevados a gasto directamente, que estaban en la cuenta de activos y los llevé a gasto. Después el otro concepto corresponde a la corrección monetaria de capital propio tributario, donde realizo una deducción y esto se me va directamente a razonabilidad. Gastos de años anteriores por 11 millones y, como había dicho antes, la deducción del gasto de afecto que no aplica. Definido eso, tenemos el capital propio determinado por esta empresa, que está acá a la izquierda. Este es mi capital propio determinado inicialmente, el que se declaró en la renta del año anterior. Entonces mi capital final del año anterior es mi capital inicial de este año. Entonces, tenemos una cuenta de retiros de socios que el año anterior terminó con 30 millones y este año concluyó con 20 millones. Entonces el movimiento que tiene esta cuenta son los 30 millones que se me fueron a la cuenta de reservas de utilidades acumuladas, donde según balance al comienzo del año, yo debo reversar mis retiros contra la utilidad acumulada. Entonces ese es el efecto de la compensación. Y en el retiro del socio 2 pasó lo mismo. Los 519 se me fueron a esta cuenta. Si yo sumo estos dos montos, llego a los 549 que se ajustaron en la utilidad. Tengo 20 millones que fueron los retiros del año de este socio. Entonces yo aquí tengo explicado en razonabilidad 20 millones de los retiros de estos. Entonces si yo realizo la cuadratura, donde parto del capital propio inicial, veo los ajustes en renta líquida, no tengo en este caso razonabilidad versus los movimientos que se llevaron contra otra cuenta, mi diferencia da 0. Después tengo el activo fijo tributario. Terminé con 391 millones el año anterior y ahora llego a 754. ¿Cómo se explica eso? Tengo 588 millones, que son las compras del activo fijo. Tengo 20 millones, que es la renta, la corrección monetaria de este capital propio, y los 246, que es la depreciación tributaria, más lo que yo lleve a gasto en la renta líquida. Entonces, toda esta cuadratura me da 0. La reserva lo mismo. Partí con 339, llegué a 304. Mi resultado del ejercicio explica la variación, más lo que se llevó como ajuste de los retiros. Y acá abajo tengo el efecto del impuesto a la renta, que los 89 millones los ajusté en renta líquida, pero los debo ajustar en razonabilidad por ser un gasto no afecto. Para que se entienda mejor, vamos a ir por concepto. Tengo los ajustes en renta líquida que me generan efecto en capital propio. Partí con mi depreciación financiera por 90 millones. Yo la tengo aplicada como ajuste de renta líquida como un agregado en mi cuadratura. ¿Ya? Tengo mi corrección monetaria tributaria, la explico acá como activo fijo tributario. Y el número 3, que sería la depreciación tributaria más lo que se lleva a gasto, se ve explicado en los 246 millones. Entonces, si yo realizo esta cuadratura, yo llego a una diferencia de 0. Tengo cuadrado mi activo fijo. ¿Ya? Después se me ve el efecto en razonabilidad. Partí con mi capital propio, que son 198 millones. $198 millones. El anterior. Mi corrección monetaria
de esos 198 millones, que en este año eran 4,2%, da 8.324.000. Dijimos que el pago por impuesto que no estaba previsionado lo debo incorporar acá. La corrección monetaria de este pago de impuestos también debe ser incorporada a la razonabilidad. El reajuste del artículo 72 más su corrección monetaria, también el impuesto único más su corrección monetaria, el resultado tributario según renta líquida, 752 millones, lo incorporo en la cuadratura. Los retiros de los socios por 297.122, que los tengo aquí, son los retiros que realizaron los socios durante el año, más su corrección monetaria, los gastos de años anteriores, las multas no afectas y un pequeño diferencial del activo fijo. Todo ese movimiento me dice que mi capital propio está bien determinado porque tengo una diferencia de 0. ¿Ya? Si yo no llego, realizando estos ajustes, llego a una diferencia acá en la determinación, es porque mi renta líquida o mi capital propio está mal determinado. ¿Ya? Entonces tengo que revisar partida por partida y me conviene realizar esta cuadratura para yo poder determinar dónde yo tengo la diferencia. ¿Ya? Entonces, tenemos el efecto en razonabilidad de la corrección monetaria del capital propio tributario en renta líquida, ya ajusté 1.665.674, y en razonabilidad yo la tengo explicada en estos conceptos. 8.324.000, que es la corrección monetaria del capital propio inicial, la corrección monetaria del impuesto único, o sea, del impuesto a la renta, del artículo 72, del impuesto del artículo 21, la corrección monetaria de los retiros. Todo eso me suman 1.065.000 que yo lo tengo explicado en renta líquida. Y acá abajo también ya lo puedo ver de cómo se compone estos 1.675.000 y a qué partidas corresponden. Después, tengo los ajustes en renta líquida por el gasto por impuesto, los 89.674, que los tengo explicados ahí. Los 526 en el reajuste del artículo 72, los 907 en el impuesto único, los 17 como multas pagadas no afectas, y el último concepto, que aquí tengo los retiros, ¿ya? Que habíamos dicho que estaban en la cuenta que disminuía el activo por 297, que se encuentran acá. Esos dos conceptos se encuentran explicados dentro de los 297. Entonces ahí yo tengo explicado todos mis ajustes en razonabilidad, en renta líquida o en capital. ¿Ya? Y por último, las multas de intereses, que son 11 millones, se encuentran también explicados dentro del ajuste de razonabilidad. Después que yo determino si mi razonabilidad se encuentra cuadrada, yo debo llevar esto al formulario 22. Debo formarlo en la declaración de renta. Destacar que esta cuadratura yo la puedo realizar principalmente para las empresas que tributan en semi-integrado, que es el 14 letra A de la ley de la renta. ¿Por qué? Porque el PROPYME, 14 letra D, determina un capital propio simplificado. Entonces me dificulta realizar esta cuadratura. Esto lo debo realizar para el 14A. ¿Ya? Y este es el recuadro 14 que yo debo informar, y son los códigos que, de acuerdo a lo que yo había señalado anteriormente, por ejemplo, tengo el capital propio inicial, que debo informar si es positivo o negativo, en cada uno de los códigos. Después la corrección monetaria de este capital, los aumentos o disminuciones del ejercicio de capital, la renta líquida, si es positiva o negativa, le agrego la pérdida del ejercicio anterior, la renta exenta, la sumo. También, por ejemplo, tengo los dividendos, que ya habíamos comentado anteriormente,
partidas no afectas, aumentos del ejercicio por organizaciones, que están en el código 1186 y 1187, incentivo al ahorro, créditos por IPE, por impuestos del pagado en el extranjero. Y en este código, en el 1189 y en el 1190, yo debo informar aquellas partidas que no tienen una clasificación clara acá, pero sí que me afectan mi razonabilidad. Como una bolsa que yo utilizo. Si no tengo una explicación en esto, yo lo declaro acá, en otros, dependiendo de mi saldo. Pero debo procurar que mi capital me dé cero. O sea, que la diferencia me dé cero con el capital determinado. Entonces, esta presentación lo que realizó es un ejemplo simplificado de cómo se puede determinar una cuadratura de la razonabilidad del capital propio. Pero en la práctica nosotros sabemos que existen muchas diferencias, muchos conceptos que generan complicaciones al momento de la cuadratura. Pero lo que se busca con esta presentación es que se entienda la lógica. Entonces tener bien claro que debo cumplir con la partida doble. Eso es lo principal. Y yo si realizo un ajuste en renta líquida, debo tener una contrapartida explicada en alguna parte. Si me afecta capital, debo ver si me afecta en renta líquida o en razonabilidad. Entonces ahí voy viendo dónde tengo la diferencia. Eso es lo que yo voy a entender. ¿Ya? Entonces, así como a grueso modo, tenemos algunos casos especiales de cuadratura de razonabilidad que están bien de moda, por ejemplo, la diferencia entre la valorización de los instrumentos financieros. Entonces la norma señala que yo debo valorizar estos instrumentos en un tipo de cambio y después como que debo contabilizarlo según otro tipo de cambio. Entonces se me genera un diferencial ahí entre las valorizaciones, que ese diferencial yo lo debo incorporar en la razonabilidad. ¿Ya? Y los créditos pagados en el exterior, que también se deben incorporar acá. Entonces, esta ha sido la presentación. Espero que se haya entendido la lógica de cómo cuadrar el capital propio y agradezco las consultas. Bien, muchas gracias Rodolfo ahí por la explicación. Como bien decía Rodolfo, un tema bien crítico y por lo general cuando uno está haciendo el proceso de renta, que siempre es estresante, aunque ahora no cuadra, entonces también para que nos antepongamos a esa situación. No hay ninguna pregunta. Si tienen alguna duda o consulta, la pueden dejar ahora en la sección de preguntas. Mira, Jorge nos dice que excelente la presentación. Muchas gracias, Jorge. Si tienen alguna pregunta, ahí nos pueden dejar para que Rodolfo la pueda contestar. De todas formas, como siempre, yo les decía, tanto el video como el material van a estar disponibles el día de mañana en nuestra plataforma, para que lo puedan usar de ejemplo. Así es, Alejandro, justo estaba contestando eso. Vamos a dejar la presentación y recuerden también cualquier duda o consulta que requieran alguna asesoría, pueden contactar directamente a contacto@circuloverde.cl y ahí los muchachos le pueden dar alguna asesoría. Bien. Todos agradecen la presentación, muy clara. Mira, Pablo nos dice una pregunta súper chiquitita. No llegué al principio. ¿Me podría explicar por qué se denomina razonabilidad? Es que es buscar determinar si las variaciones patrimoniales presentan una razonabilidad en base a lo que se determinó en el capital propio. Eso es principalmente. En base a las variaciones de patrimoniales, yo explico mi capital. Y es muy importante que tengan claro el concepto que nos decía Rodolfo de esto de la partida doble, porque muchas veces pensamos que solo afecta a la contabilidad y en la tributaria también afecta. Así que no nos olvidemos de esos conceptos. Es muy relevante. Sí, más en todo el tema renta, que sabemos que están los agregados, los deducibles, que son un mundo. Sí. Mucho ojo con esos conceptos. Perfecto, Pablo, ahí le quedó un poquito. ¿En alguna otra duda o consulta? Quedó tan claro. El Leonel dice, o sea, no es lo mismo la determinación del CPP con razonabilidad del CPP. No es lo mismo.
Yo determino un capital propio para efectos de... Mi capital propio me sirve para efectos municipales, pero la razonabilidad es distinto porque yo como que valido si mi capital propio está bien determinado. Esa es la diferencia. En base a variaciones patrimoniales, yo determino, sí, ¿sabes qué? Durante el año yo partí con este capital, terminé con este otro, y se me explica también por todo este movimiento. Exacto. Como la validación. Claro. Porque recordemos que el capital propio tributario se ocupa para muchas cosas. Entre la pared. Claro. Clarito, muchas gracias, dice Julieta. A ver, Jorge. Una empresa acogida al artículo 14D número 3. ¿Debe determinar la razonabilidad? No, porque es muy difícil determinar porque se determina de acuerdo a un capital simplificado, que es muy distinto porque no tiene una base contable. Solo ingresos menos gastos. O sea, es muy difícil determinar esa claro, acá estamos hablando de empresas que llevan contabilidad completa. Claro, exacto. Sí. ¿Tenemos otra pregunta por acá? Si hay diferencia de años anteriores, ¿cuál sería la mejor forma de empezar a buscarlas? Si tengo diferencias de años anteriores, lo correcto sería rectificar los años anteriores. O sea, comenzar a realizar la cuadratura hacia atrás, pero en la práctica yo no sé si eso será. Entonces, a lo mejor lo que corresponde es explicar esa diferencia en la cuadratura de la razonabilidad y partir después cuadrando más adelante. Pero lo correcto sería rectificar hacia atrás. Sabemos que siempre las rectificatorias traen después. Exacto, entonces ahí hay que definir bien si rectifico o no rectifico. Todo muy claro. Parece que queda claro. Pero claro, es que siempre cuando se presentan ejemplos queda mucho más claro porque no es tan fácil digerir esta normativa. Sí. Siempre trae sus cosas. Más que hemos tenido tantos cambios. Así es. Bien. No tenemos ninguna pregunta. Bueno, entonces les agradecemos su participación. Recuerden, el día de mañana les va a llegar la invitación para que puedan volver a revisar nuestra presentación. También van a poder descargar el material. Y estén muy atentos a nuestras redes porque en los próximos días les va a llegar la invitación para el próximo webinar que tendremos en el mes de octubre. Adicionalmente, les recordamos que al finalizar la sesión les aparecerá en pantalla una pequeña encuesta para que nos comenten la percepción que tienen de esta presentación y también cuáles son los temas que les gustaría que viéramos en próximas charlas. Muchas gracias Rodolfo por la presentación, muchas gracias a todos por la participación y nos vemos en una próxima oportunidad.